Esa mañana del sábado 23 de julio, el toque de Diana en el regimiento de Alcántara parece una celebración. Por primera vez en meses, los 13 escuadrones que lo componen se han reunido en el acuartelamiento principal de la unidad y, celebrando el reencuentro, los 13 trompetas de cada uno de ellos forman en círculo para tocar Diana, llenando el aire de la llanura del Kert con el timbre peculiar de las cornetas de caballería, antes de procederse a organizar la cobertura de la columna que va a salir. La operación de recogida de las posiciones occidentales se convierte en otro descalabro. Excepto las 4 compañías de la guarnición de Chaif, que sufren muy pocas bajas gracias al auxilio de los escuadrones de Alcántara, las demás no han podido cumplimentar la orden al haber sido atacadas durante la noche, tomados los reductos y muertos sus defensores, o bien cayeron bajo las balas rifeñas cuando ya se habían puesto en marcha tras abandonar la posición. Con los pocos recogidos de las posiciones dispersas, el reencuentro de personal arroja la cifra de 4.900 hombres, sin contar con los más de 700 jinetes del Alcántara, lo que supone una fuerza considerable, aun teniendo en cuenta la baja disponibilidad de los soldados para el combate, pero a la vez, los partes recibidos de posiciones que están siendo atacadas y el silencio de las que ya han caído hacen presagiar que no son sólo los rifeños del oeste los que atacan, sino que las cávilas de más al este también se han alzado en armas, lo que pone a las tropas de la Comandancia General en una situación más que comprometida. Tratando de urdir un planteamiento que le asegure la retirada, Navarro ordena a todas las posiciones situadas al oeste del Kert que se replieguen para materializar una línea defensiva apoyada en la margen derecha de ese río, a la que piensa sumar la columna que, pasado el mediodía, sale de Dardriush en dirección al este, formada con bastante orden y dispuesta de manera que pueda responder al esperado ataque de las Jarcas. Lejos, por el oeste, la posición intermedia A sigue haciendo fuego de cañón. Imposibilitados sus defensores de evacuarla, sabrán vender caras sus vidas durante los 3 días siguientes, hasta que, agotadas las municiones, caerán todos tras el asalto rifeño. Pero apenas 2 horas después de iniciada la marcha, la cabeza está a la vista del vado del río Igan, que no es más que un ancho cauce seco con taludes no demasiado bruscos, y apoyándose en ese obstáculo, un fuerte contingente enemigo está a la espera para cerrarles el paso. El Alcántara no duda, y sus escuadrones, con el teniente coronel Primo de Rivera a la cabeza, se lanzan a la carga para desbaratar el dispositivo enemigo. A las 3 de la tarde, el canto de los clarines ordenando el ataque se mezcla con el calor horroroso, las polvaredas levantadas por los cascos de los caballos, la humareda de los disparos y el destello de los sables que lanzan tajos una y otra vez contra el enemigo. 4 cargas organizadas son necesarias para abrir una brecha, y el resto del combate es un torbellino de caballos que jadean, jinetes que luchan parapetados tras su montura muerta, y grupos dispersos que dan caza a los rifeños que se retiran. La columna pasa y sigue camino hacia Tistutin. Por fin una victoria desde hacía tanto, por fin un éxito que sonríe al ejército español. Pero de los 758 jinetes que comenzaron la acción, quedan en pie 67, algunos sin caballo en el que montar. 691 han caído para abrir el paso a sus compañeros en retirada. Ese sábado de julio, 10 horas después de aquel alegre toque de Diana interpretado por sus 13 cornetas, el regimiento de caballería Alcántara número 14 ha dejado de existir. A las 6 de la tarde la columna llega al Batel, la terminal de ferrocarril inmediata a Tistutin, y se acantona para pasar la noche. Navarro ha acortado en unos 20 kilómetros la distancia hasta Melilla, pero en contraposición, su orden de repliegue de las posiciones no se ha cumplido en ningún caso. Algunas porque han caído bajo el ataque enemigo, otras porque resisten, pero sin posibilidades de poderse mover, y algunas también porque hacen oídos sordos a las órdenes del general y emprenden por su cuenta la retirada hacia el este, sin conseguir otra cosa que hacerse matar
por los cabileños rebeldes. La columna en retirada está sola y ahora sin la protección de la caballería, que se ha inmolado en la hoguera de Ligán. Pero todavía queda esperanza, y a la caída de la noche, la posición de El Battle está organizada para resistir el asedio que se espera para el día siguiente. Poco se tarda en comprobar que la defensa de El Battle no es factible. La noria que extrae el agua se avería, y no hay manera de repararla, y el recinto se revela demasiado escaso para acoger a los 5.000 hombres que esperan una decisión de Navarro, mientras el enemigo no ceja en su intención de acosarles. A simple vista se puede apreciar que el número de rifeños ha aumentado de forma notoria, confirmando las sospechas de que el resto de las cávilas, aquellas que se habían mostrado sumisas desde finales del año anterior, se han acabado por alzar en armas y acuden como moscas sobre el pastel de la columna en retirada. 3 días después de su llegada, el miércoles 27 de julio, se abandona El Battle a las 2 de la madrugada, sin que la oscuridad suponga una merma del fuego que el enemigo hace sobre los hombres que caminan. Si Anual fue atacado por unos 6.000 guerreros rifeños, ahora el cálculo no baja de entre 10 y 15.000 los que se van concentrando alrededor, ya que conforme han ido cayendo las posiciones diseminadas por el territorio, más son los rifeños liberados que pueden sumarse al ataque. Con 34 bajas, la columna alcanza Tistutin a las 2 de la tarde, y enseguida se dispone la defensa, con la particularidad de que desde ese lugar ya es posible enlazar con las posiciones de más al este por medio de los heliógrafos, que transmiten los mensajes a Montearruit, y siguiendo la cadena hasta alcanzar Melilla. Se transmiten así partes sobre lo ocurrido en Anual, la situación de la columna de supervivientes, y se solicita desesperadamente el envío de refuerzos. También por este medio se recibe con alivio noticias de que desde el día 24 están llegando unidades de refuerzo a la ciudad y se prepara una operación de socorro que recupere el territorio y permita el relevo de las mermadas tropas de la comandancia. Si bien el alto comisario ordena a Navarro que abandone Tistutin en cuanto sea posible y se acoja a la protección de la posición de Montearruit, mucho más cercana a Melilla y a donde se podrá enviar con más rapidez el socorro solicitado.